Hola amigos, ya estamos de nuevo en otro de nuestros vídeos del canal. En este caso, ya sabéis que nos gustan las nuevas tecnologías aplicadas al automóvil. Tenemos aquí un depósito de AdBlue del sistema SCR o reducción catalítica selectiva que llevan los vehículos diésel en su línea de escape para poder bajar los NOx, los óxidos de nitrógeno. Como ya sabemos, los óxidos de nitrógeno se producen en los motores de combustión debido a las altas temperaturas con exceso de oxígeno en la cámara de combustión, vehículos sobrealimentados. Es típico de los motores modernos como un rail diésel, y para poder cumplir con las normativas anticontaminación y homologar vehículos para poder comercializarlo en el mercado europeo, se deben cumplir una serie de normativas anticontaminación, actualmente la Euro 6. Como ya sabéis, la Euro 6 es muy restrictiva, es muy exigente, por lo tanto los vehículos diésel normalmente, depende de las motorizaciones, no todos los vehículos diésel modernos llevan SCR. Podríamos decir que los de cuanto mayor cilindrada o vehículos de carga van a llevar seguro SCR. Por ejemplo, los camiones llevan de hace tiempo SCR porque en su cámara de combustión se van a producir muchos óxidos de nitrógeno, así que antes de sacarlos por la línea de escape, esos gases de escape, hay que tratarlos, el post-tratamiento de los gases de escape para que salgan a la atmósfera cumpliendo una normativa. En los diésel vamos a encontrar el catalizador, filtro de partículas y SCR, y hoy le vamos a dedicar este vídeo al depósito de AdBlue. Como ya sabemos, el sistema SCR tiene como objetivo reducir los NOx. ¿Cómo va a reducir los NOx el sistema SCR? Bien, en primer lugar necesita un agente reductor que es el AdBlue. Aquí tenéis una garrafita de AdBlue. El AdBlue es una mezcla de urea con agua desmineralizada al 32,5%. Esta mezcla de urea con agua se va a llenar en un depósito de AdBlue como es este es de una Peugeot Partner o Citroën Berlingo. Aquí detrás tenemos otro de otro vehículo, diferentes formas dependiendo también del chasis. Este depósito de AdBlue se llena con el líquido adecuado y luego mediante la electrobomba que lleva se va a alimentar de AdBlue por una tubería hasta el inyector de AdBlue. Este sería un inyector de AdBlue que va situado en el colector de escape. En algún punto de la línea de escape va un inyector y el AdBlue se va a pulverizar en el interior de la línea de escape. Ese AdBlue se pulveriza, o sea, la presión de alimentación que manda la bomba está entre 5 y 6 bares de presión, se pulveriza el AdBlue y ese AdBlue se mezcla con los gases de escape y se produce una serie de reacciones químicas en el conjunto SCR, que es como un catalizador, para que los NOx se transformen en nitrógeno y vapor de agua. Bien, ese sería el objetivo, pero para ello necesitamos un depósito de AdBlue con su complejo sistema, que es lo que vamos a ver. Necesitamos el inyector y para ver la eficacia o eficiencia del sistema necesitaremos un sensor de NOx, que es como si fuera una sonda lambda de banda ancha, pero la diferencia del sensor de NOx es que lleva una unidad de mando. No va directamente conectada a la unidad de mando del motor, sino que lleva una unidad de mando que procesa los datos y los vuelca a la unidad. El hecho de que monten una unidad de mando estos sensores es porque trabajan con miliamperios, con un amperaje de medición muy pequeño, que si el tramo de instalación es muy largo hasta la unidad de mando del motor, la señal se podría perder y serían poco fiables. Por tanto, el sensor mide la concentración de NOx para ver la efectividad o eficacia del sistema y mediante CAN bus lo manda a la unidad, es decir, mide, procesa los datos y por CAN bus, que es un método o un medio de información, de envío de información muy fiable, se manda a la unidad de motor, ¿vale? Así que un sensor en la línea de escape con una unidad muy posiblemente sea un sensor de NOx o un sensor de urea, ¿vale? Algunos vehículos industriales llevan sensores de urea. Bien, esto por un lado. Aquí veréis una mancha en el banco
que luego cuando enfoquemos el depósito la veréis. He mojado un poco el banco para que veáis que el AdBlue tiene un problema, y es que a una determinada temperatura, cuando la capa de AdBlue es muy fina, el AdBlue se cristaliza. Esa cristalización hace que el inyector a veces se obstruya, la tubería de alimentación al inyector se obstruya, por tanto el AdBlue debe mantenerse a una temperatura. Es por eso que ahora veréis que el depósito de AdBlue va calefactado, además de la línea de alimentación desde el depósito hasta el inyector lleva una resistencia térmica para mantener calentita la tubería y que el AdBlue no se cristalice, porque de lo contrario no se aportaría AdBlue por el inyector y por lo tanto el sensor de NOx va a determinar que la concentración antes de salir a la atmósfera los gases es muy alta en NOx y el vehículo entrará en avería. Bien, si os fijáis, aquí tenemos un inyector de AdBlue, aquí vendría la alimentación de AdBlue y este inyector va refrigerado, ¿vale? No todos van refrigerados, depende de su ubicación en el colector de escape. Aquí tenemos otro inyector de AdBlue en el cual se le ha dado un golpe, está doblada la línea de alimentación, sus dos terminales, ya que el inyector es una electroválvula, al igual que este tiene otros dos terminales, pero en este caso no va refrigerado. Esto es porque va más alejado de la línea del colector de escape. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enfocar la cámara un poco más de cerca a nuestro depósito de AdBlue. Este depósito de AdBlue lo hemos seccionado para que lo veáis por dentro, porque vienen termosellados y si no se seccionan no se ve lo que hay dentro, no se entiende. Por lo tanto, vamos a situar un plano mejor del depósito, vamos a desmontarlo y vamos a entenderlo. Bueno, pues aquí ya tenemos el depósito en un buen plano. Fijaros que aquí el AdBlue que hemos echado hace unos minutos ya por alguna parte ya se está cristalizando, ¿de acuerdo? Para que veáis, cuanto pase un rato más, pues, y cuanto más frío sea la temperatura ambiente, la cristalización será más rápida. Bien, aquí tenemos el depósito de AdBlue. Por un lado tenemos, dependiendo del chasis y demás, ¿no? Tendremos, aquí se conectaría la tubería de llenado desde el tapón, que normalmente el tapón de llenado, ahí podéis ver en las imágenes, el tapón de llenado va situado junto al llenado de combustible. En algunos vehículos van en el hueco de motor. Se llena el depósito de AdBlue, puede tener una capacidad entre unos 15 y 30 litros, dependiendo de la carrocería. ¿Vale? Este es el respiradero del depósito de AdBlue y aquí viene el conjunto de la unidad de mando del depósito, que es la que tenemos que ver. Bien, esta unidad de mando va atornillada, una serie de tornillos que ya hemos quitado. Al depósito de AdBlue se le conecta una instalación eléctrica que tenéis aquí. La instalación que sale hacia el vehículo es una instalación simplemente de 4 pines, ¿vale? Esta instalación de 4 pines, como podéis ver aquí, tiene un positivo, un negativo y después 2 cables trenzados, ¿vale? Y podéis ver los 2 cables trenzados que son el CAN bus, es decir, solo a la unidad se le alimenta con positivo o negativo y luego mediante CAN bus se le indica todo aquello que tiene que hacer la unidad y ella manda los datos a la unidad de motor o al resto de unidades. Bien, si os fijáis, en este conector tenemos 4 cables, pero aquí a la unidad de mando le llega un conector con 2 cables más, ¿vale? Esos 2 cables más son 2 cables que salen de la unidad hacia este conector que hay aquí. Este conector, como podéis ver en el vídeo de la línea de escape en motores PSA, es para alimentar la conexión eléctrica de la calefacción de la tubería de alimentación desde el depósito al inyector. Es decir, desde aquí hasta el inyector del vehículo, ese tramo de tubería tiene que ir calefactado para evitar lo que hemos dicho, que es la cristalización del AdBlue. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, si ahora abrimos la unidad, ¿vale? Nos encontramos un conjunto bastante complejo, que es el que vamos a ver ahora en
en detalle. Lo que vamos a hacer es soltar las conexiones y os lo voy a explicar, ¿vale? Por un lado vamos a soltar la tubería. Esta tubería es la de alimentación, pongo más cerca. Esta es la tubería de alimentación desde el interior del depósito a la bomba, ¿vale? Tubería de alimentación al conjunto. Y aquí vamos a quitar este cable que vamos a quitar aquí. Es un cable que alimenta eléctricamente a la cabeza o a la conexión de esta tubería para calefactarlo. Esto es una calefacción para que este punto la tubería esté calentita y no se cristalice el AdBlue. Todos los puntos críticos del depósito serán calefactados por la unidad de mando, ¿vale? Así que esta es una calefacción. Voy a quitarla. Quitamos esta conexión. Le hemos quitado una y vemos como al interior del depósito, fijaros que esto, ¿vale? El conjunto no va bañado en AdBlue. Aquí hay un habitáculo. Este habitáculo no va bañado en AdBlue, va independiente. El AdBlue va por dentro, que ahora lo veréis cuando quite esto, ¿vale? ¿Qué otros elementos o qué otros conectores nos encontramos que provienen del interior? Del interior tenemos, los voy a quitar, estos conectores de aquí. Por un lado tenemos el conector del aforador para ver el nivel de AdBlue que va al interior, luego lo veremos. Y después tenemos un conector, este gris, que son una doble sonda de temperatura, que es para ver la temperatura de la resistencia calefactora y para ver la temperatura del interior del AdBlue en el depósito. Y por otro lado, este otro conector que tenéis aquí, que voy a quitar, es la calefacción del interior del depósito, para que el AdBlue en su punto de aspiración esté a una temperatura de no cristalización. ¿De acuerdo? Bien, fijaros el conjunto que tenemos aquí, ¿vale? Voy a explicaros qué hay en el conjunto de la unidad de mando del depósito de AdBlue y luego veremos el interior del depósito. Por un lado tenemos la toma por donde se aspira el AdBlue del interior. Aquí iba conectada esta toma que hemos soltado antes, ¿vale? El tubo de aspiración. Este tubo de aspiración alimenta a la bomba, electrobomba del AdBlue, y tenemos luego un acumulador donde se almacena el AdBlue a presión para que la bomba no esté siempre funcionando. Es decir, la bomba coge AdBlue, lo acumula entre 5 y 6 bares y solo cuando es necesario inyectar a la salida hacia la tubería y de ahí al inyector, hay una electroválvula que permite el paso, ¿vale? Esto sería como esta electroválvula sería como un inyector de AdBlue desde el acumulador o conjunto de la bomba hacia la tubería, pero no hacia el tubo de escape, ¿vale? Porque para eso tenemos el inyector, ¿de acuerdo? Así que una electrobomba, la bomba del AdBlue, un acumulador, una electroválvula que permite el paso de AdBlue a la tubería o no, y luego un sensor de presión, ¿vale? Para saber la presión interna del AdBlue. Fijaros que además tenemos obviamente una unidad de mando que es la que va a controlar todos los componentes y la que se conecta con estos conectores de aquí hacia los elementos del interior del depósito, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos conjuntos de AdBlue? Pues que todos los puntos críticos van a ir calefactados y además van a llevar una resistencia de calefacción, ¿vale? Aquí a la salida del AdBlue podemos ver que ahí, no sé si lo llegaréis a apreciar, ahí hay una conexión blanca, dos cablecitos blancos que calientan, por aquí los vais a ver mejor, os lo señalo, estos dos cables blancos que se ven ahí, ¿vale? Estos dos cables blancos van a la salida del AdBlue para que esté caliente, a una temperatura adecuada para que en ese punto el AdBlue no se cristalice,
¿vale? En definitiva tenemos aquí un punto, otro punto de control, otro punto de control y por ahí no sé si habrá otro más, y el de la salida, ¿vale? Sensores de temperatura y resistencias calefactora para controlar el estado y mantener las condiciones de AdBlue en el interior del conjunto, ¿de acuerdo? Toda esa información se volcará por la red CAN hacia la unidad de mando del motor, y en caso de haber algún tipo de avería, pues obviamente el sistema entra en modo emergencia. Bien, ahora vamos al depósito de AdBlue, a lo que es el depósito en sí. Vamos a separarlo, ¿vale? Y tenemos aquí el depósito, las dos partes, ¿vale? Tendríamos aquí nuestras dos partes, ¿de acuerdo? Voy un poco para que veáis mejor el depósito, vamos a echar un poco más para atrás esto, ¿vale? Yo creo que ahí lo vais a ver un poco mejor. Bien, tenemos estas dos partes, como indico, esta parte de aquí es donde va a ir el AdBlue, y en esta otra parte de aquí van a ir los sensores de temperatura, la resistencia calefactora y la toma de AdBlue hacia la bomba, ¿vale? Voy a quitar esta parte que es simplemente plástico, no nos interesa ahora mismo, y esto es la parte más interesante. Como hemos visto antes, tenemos el tubo de alimentación hacia la bomba, la resistencia para calentar el punto crítico de AdBlue, y luego tenemos una conexión para el aforador que va aquí dentro, dos sondas de temperatura y la resistencia calefactora, ¿vale? Si le damos la vuelta, perdón, vamos a ver que por esta tráquea de aquí, simplemente es por donde va el cableado que hemos visto, ¿vale? Este cableado va por esta tráquea para que no se manche de AdBlue. Obviamente esto está todo limpio y lavado, si no estaría con el resto de AdBlue cristalizado, ¿vale? Como podéis ver aquí en la mesa, que después enfocaré mejor. Bien, aquí está el conjunto de la bomba. Si lo quitamos, vamos a quitar esta parte para que veáis, ¿vale? Este sería el filtro, un filtrito que lleva de aspirado, ¿vale? Un filtro de aspirado para la tubería, es decir, la bomba aspira, el AdBlue va a estar en esta cámara de aquí, o sea, esto está bañado, pero digamos que de donde la bomba aspira es en este interior, en esta cámara de aquí. El AdBlue que está en esta cámara va a estar siempre calefactado y controlado para que la aspiración sea con AdBlue no cristalizado, obviamente. Y este tamiz de aquí permite que no entren restos o partículas hacia la bomba, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en esta parte de aquí, lo que sería el conjunto de la bomba. Voy a volver a ponerlo aquí, ¿vale? Indicar que todo esto viene muy cerrado y sellado. Hemos tenido que romper algunas cosas para que podáis ver por dentro cómo funcionan. Esto lo hemos tenido que obviamente romper, por eso tiene esta cinta para que no se pierda la tapa, ¿vale? Quitamos esto y abrimos. Bien, y esto es lo que tendríais en el interior de lo que sería la parte de aspiración del depósito. Aquí lo que vais a ver es los dos cables de la resistencia eléctrica calefactora, ¿vale? Esto lo que va a hacer es calefactar la parte baja de la cámara donde está el AdBlue. Por otro lado hay una sonda de temperatura que controla la temperatura de la resistencia calefactora, y después vais a tener otros dos cablecitos que llegan aquí a este sensor negro que veis aquí, veis que se mueve. Esto controla la temperatura de la parte baja de la cámara de aspiración del AdBlue para saber a qué temperatura está. Y por último tenemos aquí tres cables que son del aforador. El aforador no es más que un flotador, ¿vale? Un flotador que va
aquí dentro, en esta cavidad, hay un flotador que sube y baja, indicándole a la unidad el nivel de AdBlue que hay en el depósito. ¿De acuerdo? Así que esos serían los componentes del sistema de AdBlue. Indicar que son componentes medio complejos, porque fijar que para poder controlar el nivel de NOx que sale por la línea de escape, fijaros que necesitamos un inyector, necesitamos un conjunto electrónico como este que hay en la mesa y necesitamos tener el AdBlue perfectamente calefactado y controlado en cuanto a temperatura y presión para poder reducir. Además necesitamos rellenar con un líquido llamado AdBlue, que es urea con agua, para poder reducir esos NOx. Así que esto nos da una idea de lo complejo que se ponen los sistemas y de lo preparado que tienen que estar los profesionales de la reparación hoy en día, y es por eso que hay que mantenerse totalmente actualizado en conocimientos, ya que estos vehículos también suelen tener sus averías y hay que saber perfectamente cómo repararlos, diagnosticarlos y repararlos. Por último, os enfoco en la mesa para que veáis la cristalización del AdBlue. Imaginar que la tubería de esta línea de alimentación se pone como tenemos aquí en la mesa, así que imaginar los problemas que puede dar una línea de AdBlue que está cristalizada. ¿Veis? Estos cristales que se forman aquí es lo que trata de evitar las resistencias calefactoras que van dispuestas por las diferentes partes del sistema. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguiremos con nuevas tecnologías del automóvil.